Nos estamos acercando ya al final de este tiempo de Pascua. El otro día me confundí, dije tiempo ordinario, pero es tiempo de Pascua. Y estamos llegando al final también de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que en la Biblia no hay un libro que hable teóricamente de Dios. Así como no hay un libro que hable teóricamente del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles narran la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y es toda esa acción de Dios. Hemos escuchado hoy como primera lectura, una lectura que es propia de la vigilia de Pentecostés, como un anticipo. Vamos a ir recibiendo estos 2 días previos a la vigilia, escuchar alguna lectura propia de la vigilia para que tengamos esa gracia. Hoy se nos leyó ese pasaje del Génesis que narra esto de la Torre de Babel. ¿Cuál fue el pecado de la Torre de Babel? El pecado era que querían los hombres hacerse iguales a Dios. Y es el pecado del mundo de hoy. El mundo de hoy quiere prescindir de Dios. Quiere vivir como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque Dios es un estorbo para los más poderosos. Y les voy a explicar. Dios, ¿qué es lo que ha hecho a lo largo de la historia? A lo largo de la historia se ha puesto siempre de parte de los más débiles. Por ejemplo, esto de que viene a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cada vez que los judíos celebran la Pascua, ellos recuerdan cómo Dios se puso de parte de los débiles, de los oprimidos. Entonces ellos mismos se cuestionan, cada uno se preguntan, ¿tú de parte de quién estás? ¿Del opresor o del oprimido? Porque si estás de parte del opresor, va a venir Dios a liberar a los oprimidos y tú te vas a quedar en Egipto, esclavo. Pero si estás de parte del oprimido, Dios te va a liberar a ti también. Eso es, por eso es que Dios estorba. Dios estorba porque se pone de parte del oprimido. Los poderosos quieren dominar a las personas. Y Dios lo que nos muestra es lo que Él quiere realizar en nosotros. Que no es solamente liberarnos sino liberarnos para. No es solamente liberarnos de algo, sino que es liberarnos para ¿qué? Nos quiere liberar Dios para poder amar. Esa es la verdadera
liberación. El que no ama es un esclavo. Entonces, estos que estaban edificando una torre, ellos querían ser iguales a Dios. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de poder dominar a los demás. Porque esa era la mentalidad del mundo antiguo. En el mundo antiguo, los dioses paganos eran terribles todos, toditos. Los dioses griegos, los dioses romanos, dominaban así encima a los humanos. Por eso los humanos tenían que rendirle ofrendas, porque le tenían miedo a sus dioses. En cambio, el Dios de Jesucristo es un Dios de amor. Por eso es que se difundió tan rápido en esa población que vivía amedrentada por sus dioses. Dioses que reflejaban la mentalidad del dominio siempre de los poderosos sobre los débiles. Jesús vino a ponerse de parte de los débiles y a mostrarnos cuál es la verdadera fortaleza, cuál es la verdadera libertad. La libertad no es para poder ponerme yo encima del otro, sino al servicio del otro. El que es verdaderamente libre se pone al servicio. Puede amar al otro. Es interesante, fíjense ustedes que Pablo es llevado ante un tribunal, era un tribunal romano, y los que estaban ahí para acusarlo venían del Sanedrín. En el Sanedrín estaban los fariseos y los saduceos. Entonces, San Pablo lo que dice es que él está ahí preso porque él anuncia y cree la resurrección de los muertos. ¿Saben que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos? ¿Por qué? Porque ellos creían en la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la teología de la prosperidad? Si Dios te ama, si Dios está contigo, te bendice con muchos bienes materiales, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en el estudio, todo lo que tú emprendas, todas tus empresas van a ser maravillosas, porque Dios está contigo. En cambio, si eres pobre, si todo te va de mal en peor, significa que Dios no está contigo. Esa es la teología de la prosperidad. Y la esperanza es que Dios se ponga a buenas conmigo para que al fin ya salga económicamente de mis problemas. Pues fíjate que no funciona así. ¿Por qué? Porque este mundo es efímero. Este mundo es pasajero. Si Dios te da bienes materiales y te los puede dar, sobre todo si tienes una familia a la cual mantener, Dios te va a dar bienes y posiblemente te dé muchos bienes, o al menos lo necesario, pues no es porque te hayas portado bien, sino porque necesitas esos bienes para hacer el bien. Te los da para que puedas hacer el bien, no porque te has portado bien. Obviamente, en una persona que hace el bien, se nota que los bienes materiales también van a ser más fructíferos. Por ejemplo, va a poder administrar mejor uno
que reza, que va a la iglesia, que procura hacer el bien en su familia, que uno que en cuanto coge el salario se va a emborrachar en un bar. ¿Por qué? Porque ya gastó todo, ya no le sirve de nada, ya no tiene nada después. Y no hace falta ni siquiera juzgarlo. Es una persona esclava. No puede amar. Por eso Dios da la libertad. Pero da la libertad infundiendo el amor de Dios. Por eso, si quitamos a Dios de la vida, ¿qué sucede? Que entonces quedas a merced de los poderes de este mundo. Y entonces los poderosos de este mundo van a hacer contigo lo que les dé la gana. Poderosos de un lado y del otro. Porque siempre van a buscar su propia ventaja cada uno. Si no tienen a Dios en el corazón, cada uno va a buscar su propia ventaja. Pero si tienes a Dios en el corazón, esos poquitos bienes que Dios te dé van a dar frutos mejor, porque el Señor te va a guiar para administrarlos. Por eso, hermanos, bendigamos al Señor, démosle gracias, pidámosle al Señor que nos dé ese anhelo de recibir el Espíritu Santo, que nos dé esa gracia de poder amar, uniéndonos al Padre, uniéndonos a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos unamos al Padre y al Hijo, y así podamos vivir en el amor de Dios.